Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Domingo García, desde la Diócesis de Ciudad Real. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día. En esta casa, Radio María, como digo siempre, por no dejarlo, de lunes a sábado, de 10:30 a 11 de la mañana. Hoy es sábado 21 de febrero y también podemos decir que es sábado eh, después de ceniza. Eso nos sitúa, pues, que estamos en el tiempo de Cuaresma. Por tanto, hoy esta reflexión que voy a hacer va un poquito encaminada a este tema, ¿no? A un tema de la Cuaresma. Bien, pues me gustaría, en primer lugar, que ahí me baso, de ahí parto, fijarme en que el Papa León XIV en su mensaje de Cuaresma para los católicos que nos ha dejado, si lo habían leído ustedes, lo recomiendo que lo lean, pues el Papa habla de 3 puntos en su mensaje de Cuaresma: el escuchar, el ayunar y el hacerlo juntos. Son tres aspectos que toca el mensaje de Cuaresma Papa León. Y entonces, partiendo de ahí, pues quería yo un poquito hacer reflexión sencilla sobre el tema del hablar. Porque es verdad que en el ayuno, cuando habla el Papa León del ayuno, hace una referencia no solo al ayuno corporal, al abstenerse de alimentos, de sustento para nutrirnos y alimentarnos, sino también él hace una referencia igualmente al ayuno de palabras que pueden hacer daño. Voy a leer esta pequeña parte del Papa León y luego eso me va a dar pie, como digo, para hacer una reflexión que cojo de un libro pues muy edificante que luego compartiré, que habla sobre esto, precisamente sobre el tema de cómo debemos pues hablar y guardar silencio cuando corresponde, y también pues me pasaré al todo tema parejo de evitar las murmuraciones, que son parte de un hablar dañino, de un hablar nocivo, por así decirlo. Bien, pues tomo, como digo, fundamento en esta parte que hace el Papa León en su mensaje de Cuaresma. Dice así, leo 2 párrafos de este mensaje. Sin embargo, para que el ayuno conserve su verdad evangélica y evite la tentación de enorgullecer el corazón, debe vivirse siempre con fe y humildad. Exige permanecer arraigado en la comunión con el Señor, porque no ayuna de verdad quien no sabe alimentarse de la palabra de Dios. En cuanto signo visible de nuestro compromiso interior de alejarnos con la ayuda de la gracia, del pecado y del mal, el ayuno debe incluir también otra forma de privación destinadas a hacernos adquirir un estilo de vida más sobrio, ya que sólo la austeridad hace fuerte y auténtica la vida cristiana. Por eso me gustaría invitarles a una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad, en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz. Hasta aquí este fragmento, este pasaje del mensaje del Papa León para la Cuaresma. Ciertamente sabemos que la Cuaresma es tiempo de penitencia, de conversión, y el Evangelio de miércoles de ceniza señalaba pues los 3 medios clásicos:
limosna, oración y ayuno. En esa línea, el Papa León, pues como hemos escuchado, proponía este año un poquito centrarse en el ayuno de palabras hirientes, en el ayuno de palabras que hacen daño al prójimo. Y bueno, pues ayer mismo, viernes de ceniza, el Evangelio y las lecturas hablaban del ayuno. ¿Qué ayuno quiere Dios? Decía Isaías. ¿Cuál es el ayuno que Dios quiere? Y él habla, por ejemplo, que en vez de un ayuno con saco y ceniza, decía Isaías, un ayuno pues de mover la cabeza como un junco, dijo que un ayuno que mirase al prójimo, un ayuno pues que sacase a los oprimidos de la cárcel, que mirase al pobre, que vistiese al desnudo, en fin. Pues un poco en esta línea es lo que nosotros queremos hoy meditar sobre el tema de, el ayuno de la palabra, ¿no? El ayuno en el sentido, es decir, vamos a intentar esforzarnos en evitar palabras que hagan daño a otros. Y esto, si lo hacemos y nos lo proponemos en serio, será una gran ganancia para la convivencia entre los que tenemos cerca, porque sabemos de sobra, tenemos experiencia, que las palabras hirientes hacen mucho daño a las relaciones humanas. Bien, pues siguiendo esto, ¿no? Ya me he dejado puesto como el fundamento de lo que queríamos hablar. Vamos ahora a poner la canción que en este caso pues quiero compartir con ustedes. Y me he fijado, o voy a poner una pista, una canción que habla de San José y lo vincula al silencio. Y una canción que soy aquí en Radio María con frecuencia, que habla de San José, porque San José es silencio. Y de hecho, bien sabemos que en el Evangelio de San José nunca dice nada. También como estamos en estos domingos de San José, mañana domingo San José, estamos preparando su fiesta, pues me ha parecido oportuno traer a San José y este canto que habla sobre el silencio de San José, porque él podemos encomendarnos para que nos ayude a vivir el tema de la palabra, pues con esa prudencia, es decir, a veces es sabio guardar silencio como San José, o sí que decir algo, que lo veremos con el libro que quiero yo ahora compartir, pues sí que decir algo, lo digamos, pues sabiendo lo que tenemos que decir. Bien, les dejo con la canción que les propongo y enseguida continuamos. Creación artesanal, tus manos son las que hablan, hay gozo en tu mirar, que gritan mil palabras, silencio ante tu Dios, confías en su palabra y ofreces a su amor, a tu mujer amada. Dejaste sin rumor trabajo, casa y patria, silente al contemplar la incomprensible trama de ver nacer tu Dios del vientre de tu amada. Nos hablas del dolor sin proferir palabras. Silencio eres José, silencio tu morada, silencio fue tu paz, silencio tu jornada, silencio al contemplar, silencio ante la nada, silencio en el amor, silencio es tu palabra. Pues seguimos adelante con nuestra emisión de El Dios de cada día que estamos llevando a cabo y vamos ahora a fijarnos, como digo, habiendo puesto el tema, fundándolo en el mensaje de Cuaresma del Santo Padre Papa León XIV, en el que habla del ayuno y pone como forma de ayuno el tema de cuidar lo que decimos, porque podemos hacer con ello daño. Voy ahora a recurrir a un libro que ya he citado otras veces, bueno, una vez al menos. Un libro que es un tesoro en el fondo. Y habla en una de sus partes, sus tratados, habla sobre el tema de la modestia y el silencio. Bien, este libro, lo no vuelvo a citar, es el siguiente. Ejercicio de perfección y virtudes cristianas, por el padre Alonso Rodríguez, de la Compañía de Jesús. Pues este libro, como digo, tiene en su segunda parte un tratado que dedica a la modestia y al silencio. Y en este tratado, en el capítulo 8 hay un capítulo, este se llama así, dice, de las circunstancias que debemos de guardar
en el hablar. En este capítulo 8, este autor, recogiendo la doctrina de los santos padres, habla de 5 circunstancias que deben darse en el hablar. Entonces, creo, como digo, es oportuno esto proponérnoslo para Cuaresma. Esta Cuaresma que estamos arrancando, estamos comenzando, vamos a intentar, pues, ser cautos con la palabra. Entonces decía este capítulo al que hago referencia, que hago mención, decía, habemos de ser mudos, es decir, no hay que hablar. Y dicen los santos, cita este padre jesuita, no queremos decir que no haya que hablar, porque la virtud del silencio no está en no hablar, así como la virtud de la templanza no está en no comer, sino en comer cuando es menester, y lo que es menester, y lo demás abstenerse. Así, la virtud del silencio no está en no hablar, sino en saber callar a su tiempo y en saber hablar a su tiempo. Y traen para esto aquel pasaje del Eclesiastés. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Y así es mucha discreción menester para acertar a hacer cada cosa de estas a su tiempo. Porque así como es falta hablar cuando no conviene, así también lo es dejar uno de hablar cuando debería hablar. Bueno, pues como digo, aquí este autor habla de 5 circunstancias para hablar correctamente, para saber guardar el silencio cuando corresponde y hablar cuando corresponde. Entonces, comenzando por ellas, dice, la primera y principal en el guardar silencio y hablar es mirar primero muy bien lo que se ha de hablar. Y poner el ejemplo, es un ejemplo curioso, que la lengua, a diferencia del oído o de la vista, tiene, dice, como 2 guardas, tiene como 2 muros, por así decirlo. La vista tiene los párpados que tapan si hace falta cerrar los ojos. El oído incluso no tiene nada que lo tape porque es bueno antes saber escuchar. Pero dice, la lengua tiene 2 guardias, 2 guardas o 2 muros previos, los dientes y los labios. Dice, ya la misma naturaleza nos enseña pues que hay que tener esa prevención, ¿no? Que la lengua está guardada para usarla cuando conviene y con 2 muros o prevenciones. Bien, entonces tenemos claro este primer principio, ¿no? Saber muy bien, mirar muy bien primero lo que se ha de hablar. Y en ese sentido también decía este autor en esta primera circunstancia del hablar, para saber lo que hay que hablar, antes hay que pasarlo muy bien por la razón y por el corazón, porque hablar de modo espontáneo, imprudentemente, eso nunca es bueno. En fin, dice aquí siguiendo parte de este libro, pasaje de este libro, hay mucha gente que tiene, dice, los sabios tienen y prudentes tienen la lengua en el corazón, porque todo lo que han de hablar sale de él, y con consejo de la razón. Tienen la lengua rendida y sujeta al corazón, y no el corazón a la lengua, como los necios. Bien, también pone, por ejemplo, aquí el ejemplo, ¿no? Dice, San Cipriano dice que así como el hombre sobrio y templado ninguna cosa echa en su estómago, sin que primero lo mastique bien, así el hombre prudente y discreto ninguna palabra echa de la boca sin que primero la rumie muy bien en su corazón, porque de las palabras no bien pesadas ni pensadas se suelen levantar las contiendas. Y pone otro ejemplo también curioso. Dice, otro santo dice que tanta dificultad habíamos de tener en abrir la boca para hablar como en abrir la bolsa para pagar. Qué despacio y con qué acuerdos abre el otro la bolsa, mirando primero muy bien si lo debe y cuánto debe. Pues de esa manera y con esa dificultad habéis de abrir la boca para hablar, mirando primero si debéis hablar y lo que debéis hablar, y no leéis más palabras que las que debéis, como el otro no paga más que lo que debe. Bueno, pues vamos viendo ejemplos curiosos sobre el tema del hablar que nos viene muy bien tener en cuenta, ¿no? Entonces, en primer lugar sería eso, ¿no? Mirar eh, qué hay que decir y contarlo muy bien, tenerlo muy bien pensado, no hablar, como decimos a veces, sin ton ni son, sin acuerdo y sin concierto. Sigue diciendo este capítulo 8 de este autor jesuita, el padre Alonso Rodríguez, dice, la segunda circunstancia que habemos de mirar en el hablar es el fin e intención que nos mueve a hablar. Porque no basta que las palabras sean buenas, es menester que el fin también sea bueno. Porque algunos, dice San Buenaventura, hablan cosas buenas,
por parecer espirituales, otros por venderse por agudos y bien hablados, de lo cual lo uno es hipocresía y fingimiento, y lo otro vanidad y locura. Es decir, también hay que mirar en el hablar la intención. Si no hay buena intención para hablar, mejor callar. Si la intención es decir la verdad, también habría que mirar luego, saldrá o saldría más adelante, decir la verdad con caridad. Pero no vale decir hablar así, como dice aquí el autor, con ejemplos, hablar por quedar bien, hablar por buscar reconocimiento, hablar por parecer espirituales, dice aquí este autor. Entonces, muy bien mirar también antes de hablar, mejor guardar silencio que hablar con intención hipócrita o vana. La intención que sea para hablar que sea recta, que es lo importante siempre. Seguimos adelante con estas sencillas indicaciones para hablar en este tiempo de cuaresma en el que estamos, que queremos de algún modo pues, hacer buen uso de nuestra facultad de hablar y del silencio. Y dice aquí el autor jesuita, lo tercero dice San Basilio, que es menester mirar quién es el que habla y a quién y delante de quién habla. Hoy en día esto parece pues no muy importante, pero si lo pensamos bien, se guarda esto o debería guardarse con mesura. Es decir, cuando habla alguien importante, pues autoridad, pues hay que escucharle. Y también muchas veces hay que pensar delante de quién se habla. Y lo tenemos claro, no es lo mismo hablar a un juez que te está juzgando, uno mira las palabras, mira lo que dice, que hablar a un amigo, ¿no? Y también en ese sentido vale igualmente, ¿no? Dice como ejemplo, también sencillo, dice, es bueno saber que se habla a veces delante de personas mayores, a las que le debemos respeto, o también pone el ejemplo de hablar también delante de sacerdotes, los que también hay que guardar el debido respeto por el sacramento que tienen, ¿no? Entonces también, tercera circunstancia en el hablar, pues mirar a quién se habla, mirar uno a quién se dirige. Entonces dice San Buenaventura, por ejemplo, en este apartado, que así como el temor de Dios compone y ordena a uno allá en lo interior y le hace estar bien con Dios, así la vergüenza le compone y ordena en lo exterior y le lleva a tener modestia, comedimiento y silencio delante de los mayores. Es bueno reconocer también que a veces hay gente a la que es mejor pues guardar silencio y no lo, si no nos lo piden, no lanzarse, no aventurarse a hablar así porque sí, porque quiero ser gracioso, porque quiero, no, sino lo mejor es escuchar. Bien, pasamos ya a la cuarta circunstancia en el hablar y dice, la cuarta circunstancia, dice San Ambrosio, es mirar el tiempo en que se ha de hablar, porque una de las principales partes de la prudencia es saber decir las cosas a su tiempo. Cita el eclesiástico. El hombre sabio y prudente callará hasta su tiempo, pero el imprudente e indiscreto no guarda tiempo ni coyuntura. Pues ciertamente los libros sapienciales tienen en sus máximas y proverbios pues muchas referencias al tema del hablar adecuadamente. Entonces también el tiempo de hablar, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, citando pues parte de este capítulo, a esta circunstancia pertenece el no interrumpir a nadie, que es mala crianza y poca humildad. No es buen tiempo de hablar cuando está hablando el otro. Esperad que acabe el otro su razón y entonces entraréis vos con la vuestra. Eso es, por ejemplo, hablar a tiempo, ¿no? Si preguntan a otro, dice también San Basilio, calláis vos, porque si preguntan a otro, no tiene que responder uno que no han dicho que hable. Bueno, pues tenemos aquí, como veis, diferentes indicaciones que nos vienen bien tener en cuenta. Y finalmente, dice aquí este autor jesuita, quinta circunstancia que ponen los santos para hablar bien. Y se dice que importa aquí mucho el modo y tono de la voz. Pues también esto que pensamos es importante, ¿no? Hablar con un tono, pues, comedido. Eh, Hablar a veces a voces es mal síntoma. Cuando alguien hace la voz, decimos, cuando alguien levanta la voz para amedrentar a alguien o querer llevar la razón, mal camino lleva la cosa. Entonces, también en el hablar conviene mucho saber mirar y medir el modo y el tono de la voz. Y aquí habla de que, por ejemplo, este jesuita, como es religioso, pues habla de que en la casa de religiosos el tono debe ser siempre un tono
bajo, un tono pues modesto y humilde. En una casa religiosa hay que decir cosas, pero sí hay que decir algo que siempre se haga pues con un tono y un modo humilde y bajo. Basta que habléis de manera que los que están cerca puedan entender. Y si queréis decir algo al que está lejos, id allá y decírselo, porque no conviene a la modestia religiosa hablar a voces ni desde lejos. Pues eso también es bueno tenerlo en cuenta. A veces hablamos a voces, pegamos voces y no es tampoco plan, ¿no? Bien, pues 5 circunstancias que hace aquí referencia este autor para hablar adecuadamente. Y las repasamos para que no se nos olviden. Hemos dicho, para hablar primero hay que saber muy bien lo que se ha de hablar, en primer lugar. En segundo lugar, también hablábamos de saber tener claro el fin y la intención que nos mueve a hablar. En tercer lugar, decimos también, es menester mirar delante de a quién se habla. En cuarto lugar, cuarta circunstancia, hablar a tiempo, cuando nos corresponda, cuando nos pregunten y si no, mejor callar. Y finalmente también, pues el hablar con un modo y un tono adecuados, comedidos, austeros, sobrios, prudentes. Y este capítulo antecede al noveno capítulo de este tratado del silencio y la modestia, que habla sobre el vicio de la murmuración. También esto está un poco en la mente del Papa León cuando escribía eso en su mensaje de Cuaresma, ¿no? Vamos a intentar, pues, cuidar lo que decimos porque hacemos daño a otros. Y bueno, dice aquí, leo un poquito como voy aquí intercalando lectura con comentario. Dice aquí, hermanos míos, dice el apóstol Santiago, no murmuréis unos de otros. Los que murmuran, dice el apóstol San Pablo, son aborrecidos de Dios. Y también dice el sabio en los proverbios, que son también aborrecidos de los hombres. Abominan los hombres de los murmuradores, y tienenles grande aversión y ojeriza. Y aunque exteriormente se ríen y parece que gustan, allí interiormente les parece muy mal y se guardan de ellos, porque temen y con razón, que lo que hacen con otros delante de ellos, harán después con ellos delante de otros. Esto bastaba para aborrecer y huir mucho de este vicio, porque qué mayor mal pueda ser que ser aborrecido de Dios y los hombres. Pero dejado esto aparte, ahora solamente querría declarar brevemente la gravedad y malicia de este vicio, y cuán fácilmente puede uno llegar en esto a pecar mortalmente, para que procuremos estar muy lejos de ponernos en tan gran peligro. Su gravedad y malicia consiste en que oscurece y quita la fama y buena opinión y estima del prójimo, la cual es de mayor precio y valor que los bienes y riquezas temporales. Entonces, a veces tenemos, pues, una ligereza grande, es decir, si no criticamos, si no murmuramos, si no solamente comentamos, referimos cosas. Pero nos ha dicho muy bien este autor que ahí está la verdad y malicia del comentario, crítica o murmuración, que con poco que digamos, estamos ya quitándole a una persona su buena fama y honra a la que tiene derecho. Por tanto, también es bueno, pues, hacer examen de conciencia en este aspecto, ser, pues, sinceros, meter cada uno la mano en su pecho y ser en su interior coherentes y decir, pues yo a veces me pasa con lo que digo, hablo más de lo que debiera de algunas personas. Incluso podríamos también extender esto a escucho con gusto como otros murmuran de personas que no quiero, que no me caen bien. Todo este cuaresma que está comenzando creo que es un buen momento pues para estas cosas repensarlas, revisarlas y pedirle ayuda al Señor para en este camino avanzar. Bien, pues aquí lo voy a dejar porque ya el tiempo se va cumpliendo, pero como hemos antes hecho referencia a San José, le pedimos a él, santo hombre del silencio, santo patriarca, que nos ayude en este camino del silencio, saber hablar adecuadamente, tener a la Virgen María, que también vivió en su silencio, pues su vida oculta con Jesús, y no hizo falta brillar a ella, no hizo falta hablar y decir muchas cosas, simplemente dijo, como sabemos al ángel, aquí está la esclava del Señor, hágase mi según tu palabra. Pues le pedimos a estos dos santos intercesores, José, San José, la Virgen María Santísima, que nos ayuden en este camino del silencio y del hablar adecuadamente. Que Dios os bendiga y hasta dentro de 4 semanas, si Dios quiere.
Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Domingo García desde la Diócesis de Ciudad Real.